todos conocemos a nuestro más grande poeta y escritor peruano, una de las más altas cumbres en la literatura universal y expresión poética del Perú, César Vallejo. Fue el menor de 11 hermanos que tuvieron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Menda. Su abuelo era un sacerdote gallegoni, su abuela una india mestiza. De niño estudió en el centro escolar número 127 en su pueblo natal, Santiago de Chuco, y terminó sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás de Huamachuco en 1909. La familia quiso dedicarlo al sacerdocio, lo cual marcó su formación y explica la presencia en su poesía de abundante vocabulario bíblico y litúrgico. A continuación voy a hablar un poco más acerca de la vida adulta de César Vallejo, que esta se basa principalmente en su estancia en París y a través de sus distintos viajes por toda Europa. Visitó también España, Italia y Rusia, así también como los sucesos que acontecieron al publicar sus distintas obras. Ya instalado en España y también en Francia, colaboró para distintas revistas, y es en este último país donde conoció a la que sería su amor hasta el final de sus tiempos, Georgette Heroux. Siguiendo con el resumen de los cuadros, en el cuadro 4, siendo las 10 de la noche, el bazar está cerrado para los clientes. Cordell y Mr. Kennedy toman un par de copas de whisky con motivo de celebrar el viaje de Colacho. En la velada golpean la puerta e ingresan los empleados de la Química Corporación. Más tarde deciden jugarse a la rosada, siendo el ganador el gerente que mandó llamar para divertirse con ella hasta el punto de emborracharla y abusar sexualmente de ella. En la mañana, Mr. Kennedy despide a Cordell indicando lo que tiene que hacer al llegar a su destino. En el cuadro 5, estando en la capital en la casa de Cordell, mantienen una conversación con Acidal mientras que recibe instrucciones de Zavala hasta la entrada del Trozo y de Pachaca, a quien convencen de eliminar a Coronel Tequila. Así luego será custodiado por Trozo, quien se muestra en desacuerdo con la poca información que le dan, razón por la que es encerrado en el sótano. Después hace el ingreso el Coronel Toronto y el Capitán Collazos. Él desea unirse a la revolución. En su retiro aparece disfrazado de Coronel Tequila, quien lo acompaña en un batallón. Se muestra con anhelo de estar al servicio de la causa revolucionaria. Luego hacen ingresar a una pareja de sirvientes del presidente Palurdo para que confiese su paradero. Luego ingresa gente de bajos y altos rangos para definir los cargos. Esto causa una discusión entre el Dr. Segarra y el Coronel Bando por el cargo del Doctor del Surco. Y el cuadro 6, para terminar, en este cuadro Cordell es presidente y lo acompaña un secretario que sería Roque y un edecán. La primera visita que recibe de la doctora Zoe Sadol, con el motivo de un encargo de cigarros importados, la visita del presidente al Congreso por la traición de 2 parlamentarios, el Ministerio de Justicia por una guerra de obreros a mando del agente Alberto Azuela. Al recibir la visita de su hermano, el Ministerio del Fomento decide Cordell hacerle sentar en la presidencia y cederle al general Chotango el cargo mientras hace un necesitado viaje a Nueva York. Después, el ahora presidente recibe anuncio quién es el monseñor de la localidad, quedando sorprendido por el cambio de presidente. El encuentro del general Natón, el expresidente, y su planeación contra el gobierno, la retención de los colachos y la colocación del general, terminando Colombo como presidente y de Celar como secretario. Muchas gracias. Hola, yo soy Abel Antonio Seguirre López y en este caso voy a hacer una reseña histórica de los Colacho Hermano o Presidente de América. Bien, en esta obra teatral se divide en 6 cuadros, lo cual yo voy a dar pie a los primeros. ¿Está bien? En el primer cuadro como que va entrando en contexto, como que se va ambientando y todo eso. ¿Y qué se menciona? En un radiante mediodía, ataque en la aldea de los Andes, en el interior de una tinducha de los hermanos Colacho. Y aquí se empieza a presentar a los personajes, dicho sea de paso los principales, evidentemente. Acidal, hombre descuidado de su persona y de lenguaje poco culto. También está Cordell, que es, como lo menciona allí mismo, hermano mellizo de Acidal, con quien tiene un asombroso parecido físico y moral. Llega el momento en que su hermano Acidal está pendiente. Los dos se encuentran preocupados por no pagar una deuda al Tuco. Mencionar que le deben 47 soles y el Tuco está realmente enojado.
no le pagan, obviamente, ¿quién no lo va a estar? Al punto principal de este primer cuadro, ¿no? Cuando le llega a sus manos un sobre proveniente del alcalde como una invitación a un almuerzo. En esa parte hay como algo gracioso porque llega la invitación y la lee y obviamente tienen que ir, pero no sabe quién va a ir, obviamente. No sabe quién va a ir. Casidal o Cordel, porque están así. No, tú vas. No, yo no quiero ir. Prefiero quedarme acá. No, tú debes ir porque yo voy a cuidar la tinta. No, mejor tú, porque tú tienes mejores modales. Bueno, tanta cosa que al final va a Sidal. Y mencionar que en una de las partes, cuando obviamente se tiene que cambiar, porque es a la 1 el almuerzo y son las 2:20, entonces algo rápido que tiene que hacer todo eso, alistándose. Y la cosa es que en una de las partes se menciona que cuando se cambia todo eso, como que los zapatos, los pies le duele porque, o sea, los zapatos lo tiene apretado. Y además hasta menciona que prefiere ir a la cárcel, prefiere ir a la cárcel por no pagar los 47 soles al tuco antes de ir a la fiesta. Hasta con eso ya creo que es todo. Bien. Ahora, y bien, en esta parte obviamente es como que la carta lo ven como una salvación y un medio de ingreso al mundo de la alta sociedad. Bien, ahora pasemos al segundo cuadro. Bien, en el segundo cuadro, también entra en contexto, en un ambiente, ¿no? A ver, como ayer, una tarde en el gran bazar de los hermanos Colacho en las minas de oro de Cotara, en la provincia de Tacna. Cordel, al que ya conocemos, vestido contra el frío, aparece de perfil sentado en una oficina pequeña pero confortable hasta elegante. Ojo. Y aquí se empieza como que a presentar a los personajes, ¿no? De este segundo cuadro, que es a Novo, a quien Cordel castiga reiteradas veces. La verdad que sí, pobre Novo. Y Horacio, dependiente del negocio. Alguien ha pegado Cordel. Luego de todo eso, en la escena aparece algún personaje, Mr. Kennedy, quien exige 50 peones para los socavones a causa de la huida y muerte de Zoras. Ojo, 50 peones. Ni uno menos le exigía a Cordel, que quería sí o sí. Bueno, de tantas cosas, Cordel se compromete a sabiendas de que no va a conseguir esa cantidad. Pero bueno, luego Mr. Kennedy se retira. Ahora, posteriormente, Cordel ofrecía una garrafa azul por un terreno de trigo. Luego en esa escena también entra el comisario, quien observa y goza de un staff. Pero bueno, ahora luego entra el yankee, que sería Mr. Kennedy, regresa para informarle a Cordel de la situación de las minas y de proponerle un puesto en la política futuro para el beneficio de la Milka Corporation. A ver que a Cordel no le gusta la política, nada de eso. Bueno, le propone y con el fin de que cosas de negocios. Pero bueno, bien, esto es el tercer cuadro. Realmente en este cuadro ha pasado un buen tiempo. Exactamente pasó 11 años. ¿Por qué digo 11 años? Porque en una de las partes, como que a Sidal recuerda cuando su hermano Cordel lo mandó, o bueno, lo obligó a que vaya a ese almuerzo en donde lo invitaron. Al final fue a Sidal. Y recuerda cómo le dolían los zapatos, etc. Pero bueno, por eso es como que ha pasado 11 años. Pero bien, la sala de los hermanos Colacho es una rimbombante sala. Tiene una criada llamada Taya. Por otro lado, Asidal está conversando con Zavala, un hombre blanco muy delgado de 25 años, quien le da instrucciones de cómo tiene que comportarse. Y también le establecía de que era necesario leer para tener una buena manera de expresarse, una manera idónea, oportuna. Y dicho sea de paso, es muy importante también hacerlo, leer. Luego de toda esa charla que han realizado,
sale Zavala y entra Don Rupe. ¿Y quién es Don Rupe? Es el padre de Talla. El padre de Talla, quien fue llamado por Acidal para que le leyera la coca o predijera cómo es que le irá en sus negocios. Sin embargo, acá empieza el punto. Dentro de todo el proceso, descubre que su hija Talla está embarazada y asimismo no se sabía de quién era, porque no se sabía si era de Acidal o de Cordel. Luego de todo eso procede que de tal acaecimiento hubo una pequeña greja, evidentemente, que tuvo que ser calmada cuando entró Don Julio Zavala y Talla llorando, la hija de Don Rupe. A calmar el asunto, ¿no? Que posteriormente ya se fue como que disminuyendo y bueno, al final se calmó el problema, entre comillas. Luego de todo ese problema, al final llega de viaje Cordel con una noticia algo interesante. ¿Quién quiere hablar a solas con su hermano para contarle que Mr. Kennedy le había dicho que lo quiere poner de presidente de la República? Cuando a sabiendas Cordel no quiere saber nada de política. Bien, esto sería el tercer cuadro. Interesante, la verdad. Ahora pasemos al cuarto cuadro. Reflexión. Colachos Hermanos es una muestra de la realidad de nuestro Perú, desde épocas antiguas donde las autoridades aparentan representar al pueblo, no obstante están al servicio de las grandes transnacionales. Reflejo de ello es el pasado y nuestro presente. Asimismo, muestra a una sociedad que ve con pasividad la corrupción, el soborno de sus autoridades y los empresarios colocando con el dinero a personas en diferentes entidades para que puedan suplir funciones públicas y de esa forma beneficiar a ellos con las diferentes leyes y decisiones que ellos toman. También muestra la ignorancia, la desesperación de la clase obrera ante las dificultades para lograr el bienestar y también refleja la diferencia entre las clases sociales, ricos y pobres, tanto en el uso del lenguaje, la forma de vestir, la forma de vivir y las relaciones personales. Conclusión. La obra de Colacho Hermanos fue escrita por César Vallejo en el año de 1934, la cual trata de dos hermanos, Cordel y Acidal Colacho, que aparecen como dueños de una tienda en Taque, aldea en los Andes peruanos. El negocio de ellos prosperó cuando se relacionan con la alta sociedad y con el apoyo de una transnacional norteamericana que empieza a explotar unas minas cercanas al poblado. Con el tiempo prosperan los hermanos con el apoyo de los transnacionales, tanto en el negocio y también tienen aspiraciones políticas y llegan así al capital de nuestro país y hacen sus campañas políticas, con lo cual logran un triunfo y se convierte Cordel en presidente de la República. Finalmente desciende por un golpe de Estado. Buenos días, soy Rocío de la Cruz Condeso, profesora de Lengua y Literatura. En esta oportunidad se les va a hablar sobre la obra Colachos Hermanos. Es una obra teatral satírica por Vallejo en el año 1934, donde la cual existen tres versiones. La primera versión es escrita en castellano, conservada por el autor, quien la entrega a la Universidad Católica de Perú para su publicación. La segunda versión es francesa, donde son originales, se lo conservan en la biblioteca de la Universidad Católica del Perú. Y la tercera versión es en castellano, conservada en la Biblioteca Nacional del Perú. La temática de esta obra es nacida, narcisista del autor, que toma como asunto a la farsa democracia en el Perú y sirviéndose de sus representantes ante los poderes de los transnacionales, tanto en la economía como en la política nacional. En este caso hablan bastante de lo que tratan de decir cómo sobresalir, ¿no? Pero con la farsa, con la economía que se juegan y burlándose de las personas racistas y por ende se les llama
se le llama La verdad dramática. El argumento de esta obra es donde los hermanos colachos aparecen con una tienducha en tanque en las aldeas de los Andes, donde la cual logran a sobresalir con su tienda, prosperar y asociándose con grandes millonarios, donde la cual haciéndose un poder llegan a la capital del Perú para poder ser más algo, a reforzarse, hacer algo más que como dominantes del Perú, en la cual donde uno de los hermanos colachos llega a ser el presidente del Perú y solo así querer salir, querer hacer donde los demás puedan apoyarle y él sobresalir con ayuda de los demás, pero es una farsa donde ellos utilizan sus farsas y sus verdades en este aspecto y sobresalen a cargo de las demás personas, sobresalen. Y en la verdad el autor habla en esto, ¿no? El autor más habla sobre cómo es un poeta teatral. Hola, ¿qué tal? A continuación nos haremos la siguiente pregunta. Si hemos leído o escuchado hablar sobre la obra El Colacho Hermanos de César Vallejo. Y sí, efectivamente, es una obra de Vallejo escrito en el año 1964, donde habla de dos hermanos que son dueños de una tienda en la cual prosperan gracias a un grupo de una alta sociedad. Asimismo, con el tiempo, inspiran a cargos políticos con ayuda de una organización transnacional que llegaron al pueblo a explotar algunas minas. Finalmente, uno de los hermanos sí logra ser presidente de la República, pero posteriormente es sustituido por un golpe de Estado. Hola, ¿qué tal? A continuación nos haremos la siguiente pregunta. Si hemos leído o escuchado hablar sobre la obra El Colacho Hermanos de César Vallejo. Y sí, efectivamente, es una obra de Vallejo escrito en el año 1964, donde habla de dos hermanos que son dueños de una tienda en la cual prosperan gracias a un grupo de una alta sociedad. Asimismo, con el tiempo, inspiran a cargos políticos con ayuda de una organización transnacional que llegaron al pueblo a explotar algunas minas. Finalmente, uno de los hermanos sí logra ser presidente de la República, pero posteriormente es sustituido por un golpe de Estado. Hola, ¿qué tal? A continuación nos haremos la siguiente pregunta. Si hemos leído o escuchado hablar sobre la obra El Colacho Hermanos de César Vallejo. Y sí, efectivamente, es una obra de Vallejo escrito en el año 1964, donde habla de dos hermanos que son dueños de una tienda en la cual prosperan gracias a un grupo de una alta sociedad. Asimismo, con el tiempo, inspiran a cargos políticos con ayuda de una organización transnacional que llegaron al pueblo a explotar algunas. ¿Cómo podrías relacionar el poder político-económico que se muestra en la obra Colacho Hermanos con la realidad actual? Bueno, esta obra de Colacho Hermanos está inspirada en la sociedad peruana que efectivamente pasa en este momento por graves problemas de índole política, social y económica. La crisis política del año 1930 había traído abajo el gobierno de Augusto Leguía, donde la figura ridícula de Luis Sánchez Cerro, prohijado por el imperialismo político y económico, fue indudablemente la fuente inspirada del autor. El poeta por ese entonces había estado muy interesado por los sucesos que pasaban en nuestro país, y fue así donde escribió una serie de artículos con el título ¿Qué pasa en Perú? En el año 1933, en el mes de junio.
Y es ahí donde nos podemos dar cuenta que en la actualidad nuestro Perú está pasando por la misma crisis política y económica que pasó, como lo mencioné en la obra Colacho Hermanos. Gracias. Respecto a la política actual en el Perú, hay muchos problemas, ¿no?, por el cual entra en una crisis. El problema principal y que explica la inestabilidad política en este país es la precariedad de sistemas de partidos políticos, ya que en 4 años se ha tenido 4 presidentes o 5 presidentes de la República. Y otro factor es la sombra de una profunda corrupción que desde hace años produce mucha desconfianza entre los ciudadanos. El Perú enfrenta un escenario político complicado, en donde cada día aparecen más sorpresas. Actualmente, nuestro presidente de la República es Pedro Castillo, y la oposición ha intentado sacarlo del cargo en 2 oportunidades, ¿no? Y también algunos voceros han amenazado con disolver el Congreso de la República, ¿no? Entonces, respecto a nuestro sistema político y a la política actual, ¿no?, existente actualmente en el Perú, es que se va a plantear una serie de retos de índole institucional y sistémicos. Se tiene que contar con una salida institucional a la crisis política, luchando contra la corrupción y un sistema que permita la aparición de nuevos políticos que tengan